Amén. Jonás capítulo 4. Amén. Lleva como título El enojo de Jonás. Amén. Jonás capítulo 4 en el nombre del Señor Jesucristo. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Amén. Y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, Amén. tardo en enojarte y de grande misericordia, Amén. y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Amén. Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad. Y se hizo allí una enramada, y se sentó debajo de ella a la sombra, hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, Amén. y el cual hirió a la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol preparó Dios un recio viento solano, y desmayaba y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él le respondió: mucho me enojo, hasta la muerte. Y dijo Jehová: ¿tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste ni tú la hiciste crecer? Que en esparció de una noche nació, y en espacio de otra noche pereció. Amén. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha ni su mano izquierda, y muchos animales. Amén. Hasta aquí vamos a dar lectura, puede tomar su asiento. Amén. La palabra de meditación nos hablaba de que muchos nos van a aborrecer, hablaba del clamor, amén. Hablaba mucho de la dureza del corazón, de la queja, de las actitudes, de la conducta que tenemos. Nos hablaba de la purificación, amén, del prestar atención, de la comunión con Dios. Y hoy la palabra de predicación también va a hacer mención a algunas de estas cosas que Dios ya nos confirmaba con la palabra de meditación, ¿sí? Le puse como título Acciones de Jonás, amén. Hace poco la pastora decía que el libro de Jonás hablaba más de Jonás que del propósito que Dios tenía para con su vida, amén. Y Jonás, dice la palabra de Dios que Jonás se apesadumbró y buscaba la palabra, que significa, ¿no? Y significa afligido, triste o disgustado. Amén. Y Jonás no solamente es muy conocido por no haber obedecido la palabra de Dios, pero después de todo lo que a Jonás le aconteció, en su vida siguió fluyendo cosas que a Dios no le agradaban. Amén. Dice la palabra de Dios que después de que Jonás se afligiera, amén, entró en él enojo. Y oró Jonás, amén. Porque Jonás sabía cómo iba a actuar Dios, amén. Pero Jonás siguió enojado. Siguió enojado, tanto fue su enojo que deseó la muerte. Aún después de orar, dice la palabra de Dios, amén. ¿Y cuántas veces el Hijo de Dios le pasa esto? Amén. Que sigue enojado aún después de haber orado. Amén. Porque tal vez el actuar de Dios no era el que se esperaba, no era el que quería, porque tal vez lo quería de otra manera, porque tal vez el Hijo de Dios pensaba que así iba a ser mejor. Amén. Y la palabra de Dios dice
en el nombre del Señor Jesucristo, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Amén. Y deleite no es solamente en lo económico, hermanos. Amén. Sino que Jonás pretendía, que Jehová no tenga misericordia con aquel pueblo. Amén. Que no lo conocía a Dios. Amén. Y así está muchas veces el Hijo de Dios enojado. Amén. Porque las cosas no son como pretendía. Y a veces nos cuesta tanto, hermanos, aceptar los planes de Dios, aceptar sus caminos, aceptar que sus planes son mejores que los nuestros. Amén. Dice el versículo 3, dice, ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo, ¿haces bien tú en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Vemos que el enojo de Jonás lo llevó a desear la muerte, pero si prestamos atención a la primera acción que tuvo Jonás, no fue el enojo, amén, sino que primero entró en él la aflicción. Y eso dio lugar al enojo. Amén. Como una pequeña emoción puede dar lugar a una emoción más fuerte. Amén. Mucho más fuerte que es el enojo, ¿no? Amén. Y convertirse, amén, en algo mayor. Y amén. La aflicción y el enojo, hermanos, son emociones. Amén. Las emociones no solamente son positivas. Amén. Voy a estar pidiéndole a mi esposo, si pudiera, que le dé lectura a Génesis Amén. 27 del 38 al 44. Génesis 27 del 38 al 44. Amén. Amén. En el nombre del Señor Jesucristo. Génesis 27, 38 al 44. Amén. Y Esaú respondió a su padre: ¿No tenéis más que una sola bendición, padre mío? Bendecime también a mí, padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró. Entonces Isaac su padre habló y le dijo: He aquí, será tu habitación en grosura de la tierra y del rocío de los cielos de arriba, y por tu espada vivirás, y a tu hermano servirás. Y sucederá cuando te fortalezcas, que descargarás su yugo de tu cerviz. Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón: llegarán los días del luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú, su hijo mayor, y ella envió y llamó a Jacob su hijo menor, y le dijo: He aquí, Esaú tu hermano se consuela acerca de ti con la idea de matarte. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz, levántate y huye a la casa de Labán, mi hermano, en Harán, y mora con él algunos días hasta que el enojo de tu hermano se mitigue. Amén. Amén. Gracias, hermano. ¿Por qué leímos todo? En el primer versículo dice que Esaú alzó su voz y lloró. En Esaú entró una aflicción, hermanos. Amén. Que luego en el capítulo 44 confirma el enojo de él. Amén. ¿Para qué hacemos lectura de estos versículos? Para que veamos cómo una pequeña aflicción se puede llegar a convertir en un gran enojo. Amén. Un gran enojo que Esaú pensó en matar a su propio hermano carnal. Amén. Y esto me llevaba a meditar también hace poco la palabra de Dios. Nos hablaba en Eclesiastés, hermano Mauro, se puede ir buscando, Eclesiastés 1. Y esta palabra la trajo nuestro hermano Mauro, sí, hace muy poco tiempo. Le voy a estar pidiendo que haga lectura
a la palabra, hermano Mauro. Eclesiastés 1, 2, la palabra 10. 10:1. 10, 1. La palabra que usted trajo. 10, Amén. 1. Eclesiastés 1. En el nombre del Señor Jesucristo. Las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Amén. Amén. Gracias, hermano Mauro. ¿Y qué tiene que ver, preguntará usted, la mosca con lo que estamos hablando? Podemos llegar a decir, ese día nuestro hermano comparaba que nosotros éramos el perfume y esa mosca era lo que contaminaba aquel perfume, ¿sí? Podemos llevarlo también a que esas moscas pueden ser esa aflicción. Y ese perfume seguimos siendo nosotros. Pero cuando permitimos que entre una emoción que no es del agrado de Dios como una aflicción, eso entorpece muchas veces. Entorpece y no deja avanzar al Hijo de Dios, porque ya entrando en la aflicción, ya estando esas moscas ahí, entró otra cosa, entró enojo, dice la palabra de Dios. Después del enojo, tal vez hacer una locura, como hablaba la palabra que leyó nuestro hermano, ¿amén? Y así cuantas cosas más, por una pequeña aflicción que el hermano decía, y cómo nos damos cuenta, decía el hermano cuando traía la palabra ese día, cómo nos damos cuenta que hay olor a mosca muerta. Y no podemos saber si tiene olor a mosca muerta, sino que después ese perfume no va a actuar tal vez como debería actuar, no va a dar la fragancia que ese perfume fue preparado para dar. Amén. Y así es con la aflicción. Estando esa aflicción en el Hijo de Dios, no puede entregar a Dios lo que verdaderamente tiene que entregar. Amén. Y Jonás, dice la palabra de Dios que Jonás siguió enojado después de orar. Después de que Jehová le hablara directamente. Amén. Qué privilegio de aquellos varones de que Dios les hablara directamente. Amén. Muchos de aquí son instrumentos y reciben la voz de Dios, pero creo mi persona que en la antigüedad tal vez, no sé, era algo más fuerte. Me puedo llegar a imaginar, ¿no? Como uno siente a veces la presencia del Espíritu Santo, como aquellos varones tenían, amén, el privilegio de la comunión directa con Dios, amén. Y el versículo 5 de Jonás 5 dice: y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad. Y hizo allí una enramada. Amén. Podía buscar qué era una enramada, y es algo que la persona hace para cubrirse. Amén. Esto ya se ha predicado muchas veces, pero bueno, con ramas, con hojas, pero no es por ciento seguro. Filtra el agua, filtra el viento. Amén. Y dice que y se sentó debajo de ella a la sombra, hasta ver qué acontecería en la ciudad. Esto representa cómo estaba Jonás espiritualmente, amén. Dice que se fue de aquella ciudad, que acampó, se hizo una enramada y se sentó lejos de aquella ciudad para ver lo que iba a suceder. Jonás esperaba la destrucción, hermanos, de aquel lugar, pero Dios tuvo misericordia de aquellas personas, dice su palabra. Podemos ver en Romanos 9:15, dice en el nombre del Señor Jesucristo. Romanos 9:15, pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Amén. Dios tiene el poder, hermanos, para tener misericordia con quien Él quiera tener misericordia. Amén. El accionar de Jonás pudo haber sido diferente. Amén. Vemos grandes
profetas cómo intercedían por las personas, cómo el conocido profeta clamaba, oraba, gemía delante de la presencia de Dios por la gente, por las personas, amén. Y en la ciudad de Nínive nadie conocía a Jehová. Aún más, amén, podría haber intercedido por aquellas personas. No, fue otra la lección de Jonás, amén. Dice el versículo 6, y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba, y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo hasta la muerte. A pesar del enojo que tenía Jonás, Dios le preparó una calabacera, hermano, para protegerlo. Y Jonás se alegró grandemente, dice la palabra. Amén. Pero luego Dios preparó un gusano para comer aquella planta. Dios quería demostrarle a Jonás su poder. Amén. Y no porque Jonás no lo supiera, hermano, porque Jonás conocía a Dios. Amén. Sino que tal era el enojo de Jonás, que ya no estaba esta planta, que Dios quería mostrarle otra cosa, pero él tenía tanto enojo que él no podía ver lo que Dios le quería mostrar. Amén. Luego que entrara esta aflicción, después vemos que se alegró Jonás y que nuevamente se volvió a enojar. Podemos ver claramente el doble ánimo que había en Jonás. Amén. Por el cual él estaba atravesando en aquel momento. Dice Santiago 1.8, dice: en el nombre del Señor Jesucristo, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Amén. ¿Será que el pueblo de Dios, será que los hijos e hijas de Dios estamos teniendo un doble ánimo? ¿Será que es más fuerte nuestras emociones, lo que estamos dejando entrar, nuestros deleites, que obedecer a Dios? Que Dios nos pueda estar ayudando, hermanos, porque sabemos que primeramente la palabra es para quien la trae. Amén. Dice el versículo 10: y dijo Jehová: ¿tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste ni tú, ni hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. No podemos pretender que Dios haga a nuestro parecer o a nuestros propios deleites. Amén. Dice Isaías 55:8, dice: porque mis pensamientos no son los vuestros, no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Amén. Y hoy la palabra de Dios nos habla de prestar atención, amén, a qué emoción estamos dejando fluir. Que podamos tener ese dominio propio, amén, como dice allí en 2 Timoteo 1:7, amén, porque Dios no nos dio espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio, amén. No dejarnos llevar por nuestros deleites, hermanos, por la obra carnal que sabemos que es el enojo, amén. De no ser hijos de doble ánimo, amén, sino hijos obedientes, y podamos aceptar lo que Dios quiere para con nuestras vidas, amén. Y muchas veces nos comportamos como Jonás, hermanos, yendo en contra de la voluntad de Dios. Amén. ¿Por cuántas cosas tuvo que pasar Jonás para al fin obedecer y cumplir el propósito de Dios, hermano? Tuvo que pasar a
aquella tempestad, aquellos varones los tuvieron que echar al agua sin saber lo que iba a pasar con su vida. Arrastró, hermanos, aquellas personas que estaban allí. No tenían la culpa de que Jonás fuera un profeta desobediente. Y los arrastró, porque si no echaban a Jonás al agua, esas personas también iban a perecer con él. Y muchas veces el Hijo de Dios está así, sabiendo lo que tiene que hacer, pero no, va en contra de la voluntad de Dios y arrastra. Y arrastrar es llevar en maldición aún hasta la propia familia. Los hijos, hermanos, la esposa, el esposo, la gente que tiene alrededor, la suegra. Sí, porque también es parte de la familia. Muchas veces arrastramos no aún el círculo de la familia, sino alrededor. Primos, tías, que tal vez están esperando que nosotros hablemos, pero no, por ser desobediente arrastramos. En vez de predicar, arrastramos. Eso es lo que hoy Dios nos está hablando. ¿Eh? ¿Cuántos días tuvo en aquel pez, hermanos? Dice Jonás 2:2, dice, desde el seno del Seol, dice, clamé. Allá, en lo más profundo se encontraba Jonás. ¿Y cuántas veces el Hijo de Dios tiene que estar allá, abajo, en el piso, sintiéndose nada? Porque muchas veces nos hemos sentido así, delante de la presencia de Dios. Pero ahí Jonás clamó, dice. Y ese propósito Jonás tenía que cumplirlo, porque muchas veces se dice, no, que la hermana vaya y le predique, no, que instrumento. ¿Cuántas veces clamamos por instrumento? Señor Jesucristo, fortalece, respalda el instrumento, que pueda hablar. Espíritu Santo de Dios, habla y no calle. Y tal vez Dios está diciendo, no hija, no hijo, vos tenés que ir. Y así estamos muchas veces como Jonás, huyendo de la presencia de Dios, huyendo de los propósitos de Dios para con nuestras vidas y para edificar, porque sabemos que el profeta no solamente edifica y tiene que entregar el mensaje, sino que edifica para quien lo va a entregar. Jonás salvó aquella ciudad, hermano. Dice la palabra de Dios que era muchísima gente. ¿Y cuántas veces se duda para entregar un mensaje? ¿Cuántas veces no se obedece y vienen las consecuencias? Porque me ha pasado, hermano. Y la consecuencia, ¿sabe lo más feo? Que a veces la consecuencia no es para nuestra vida, sino es para las personas que tenemos al lado. Eso es lo peor, que a veces Dios no trata con nuestras vidas, sino que trata donde más duele muchas veces. ¿Y por qué tenemos que llegar a eso, hermano? Sabiendo, teniendo el conocimiento de Dios, no. Se huye de la presencia de Dios. Se huye de lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas. Se huye de lo que Dios tiene propósito para hacer en aquel que se entrega el mensaje. Amén. Y esa era la función de Jonás. Hermana Estefanía, puede estar buscando Romanos 12:4. ¿Y por qué era la función de Jonás? Ahora lo vamos a ver con la palabra de Dios. Romanos 12:4 y 5, hermano. Amén. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo de Cristo y todos miembros los unos de los otros. Amén. Somos un solo cuerpo. Cada uno de nosotros, de los que estamos acá, cumplimos una función para Dios. No hacemos todo lo mismo. Dios no va a tratar con nuestras vidas como trató con el hermano, con la hermana, porque tenemos diferentes áreas. Tal vez en algún momento trató Dios en nuestras vidas con el orden, y es el proceso que teníamos que pasar en ese momento. Quedó fortalecido tal vez ese proceso y después sigue otro proceso, porque Dios sabe con qué tiene que tratar, sabe qué tiene que hacer para que nosotros nos demos cuenta. Amén. Y Dios sabía que
Jonás no lo iba a obedecer a tiempo. Y lo tuvo que forzar para que hiciera su voluntad y no la propia. Y así estamos muchas veces altercando con Dios. David decía, contra ti solo he pecado. Y muchas veces, tal vez se mira capaz que a la persona que sirvió, pero ¿sabe qué? Se está pecando contra Dios mismo. Dios es el que va a tratar. Amén. Ayer la palabra de Dios hablaba en la radio en Job 2:7. Y decía en unos versículos que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. Job sabía perfectamente que ese mal venía de Dios, porque así lo permitió Dios. Pero dice su palabra que a pesar de todo lo que estaba pasando, no maldijo a Dios. Todo lo contrario a Jonás, que se rebelaba y le contestaba y se enojaba con Dios por cómo había actuado con el pueblo de Nínive. Que podamos aceptar, hermanos, la voluntad de Dios y que pueda haber un arrepentimiento para con Él. Amén. La palabra de la radio seguía confirmando de la unidad, de lo que sale por nuestras bocas, del dominio propio, de que se levantarán contra nosotros, nos aborrecerán. Y escrito está todo esto que vamos a padecer. ¿No lo padeció nuestro Señor Jesucristo? Amén. ¿Cuánto tuvo que pasar nuestro Señor Jesucristo? Y no abrió su boca tampoco, no maldijo, sino que los bendijo y les dijo que los perdonara porque no sabían lo que hacían cuando sufrían. Que podamos estar preparados, amén, para enfrentar situaciones. De que podamos ser como Job y no como Jonás. ¿Saben que hace poco tiempo me aconteció una situación? No con una persona muy llegada a la familia, pero sí una persona que aprecio mucho. Y de aquella varona salió un comentario muy desagradable para con la vida de uno de mis hijos. Y sabe que en ese momento mi corazón se afligió. Se afligió porque uno a veces veníamos de pasar un día tan lindo y uno no espera o a veces no está atento. No está atento a lo que pueda llegar a acontecer y cayó ese comentario. Y mi corazón se afligió tanto, hermanos, que tenía tantas ganas de llorar, hermanos, en aquel momento. Pero me tuve que contener, ¿sí? Porque no daba la situación, amén. Pero ¿sabe qué? Aprendí de aquella situación y le agradezco a Dios porque sí había entrado aflicción en mi corazón. Porque a qué padre le gustaría que le digan un comentario desagradable de un hijo. Creo que a nadie, a ningún padre le gustaría que digan algo desagradable de su hijo. Pero así está muchas veces el mundo y así estábamos nosotros también antes de llegar a los caminos de Dios. Tal vez hacíamos comentarios de niños que no eran lo más correcto. Amén. Pero alabado sea nuestro Señor Jesucristo que no entró enojo en mi persona. Y entendí que no era esa persona que había salido ese comentario desagradable, sino que estaba en mí. ¿Y sabe qué? Hoy la palabra de Dios le habla cómo está usted. ¿Estamos preparados para un comentario tal vez fuera de lugar? Porque hoy la palabra de Dios nos hablaba que primero entra la aflicción y luego entra el enojo. ¿Cómo estamos espiritualmente? Porque los del mundo no van a cambiar porque nosotros venimos a la iglesia, hermanos, porque buscamos de Dios. Algún día Dios va a hacer la obra en esa varona, lo creo. Amén. Gloria a Dios. Y lo declaro en el nombre del Señor Jesucristo. Pero en aquel momento le agradezco a Dios no haber tenido otra emoción que me haya hecho entorpecer. Y no se enoje cuando le llegue el momento, porque si la palabra habla en
hora, sabemos que la palabra de Dios habla a tiempo y fuera de tiempo. Que podamos estar prestando atención y bendecir a aquella persona y orar antes de que entre otra emoción que no sea la que tiene que llevar un hijo de Dios. Amén. Que Dios nos pueda estar ayudando, hermano, porque tuve que pasarla. Y no fue agradable ese momento. No fue nada agradable. Pero Dios me ayudó en ese momento. Me ayudó para que esa aflicción saliera y pudiera entender que primero tengo que mirar cómo está mi persona y no juzgar a la otra persona. Amén. Porque sabemos cómo se mueve el mundo. Amén. También hablaba de nuestra fe. Hablaba de nuestra paciencia, ¿cómo está? Hablaba del perseverar, de la integridad. Decía nuestra hermana Tania, el significado de tener una integridad. Es igual a tener valor para hacer lo correcto. ¿Estamos teniendo ese valor para poder hacer lo correcto delante de los ojos de Dios? ¿O estamos dejando fluir otras cosas? Hoy la palabra de Dios nos habla de no dejar fluir emociones, pero tal vez a usted le está aconteciendo otra cosa, tal vez está dejando fluir otra cosa, y esto es lo que Dios nos está hablando. No, hijos, tengan el valor para hacer lo correcto. Sabemos cuál es lo correcto, sabemos que el andar en verdad, en poder mirar la viga de nuestros ojos antes de ver la paja ajena. Amén. De poder tener una constancia. Amén. Hoy la palabra de Dios nos hablaba del doble ánimo. Que seamos hijos constantes. Que no seamos hijos de no tener una constancia en las cosas de Dios. Amén. De que también Dios va a tratar con nuestras actitudes. Con aquella vieja mujer, el viejo hombre. Y así prueba Dios nuestro corazón. ¿Qué actitud va a tener la hija de Dios a aquella situación? ¿Cuál va a ser la voluntad? Si la hija de Dios se va a airear por aquella situación o se va a arrodillar a buscar ayuda de Dios. ¿Cuál va a ser nuestra voluntad ante las situaciones que nos acontecen día a día? Porque día a día nos acontecen situaciones, hermano. ¿De cuál va a ser nuestro camino? Hoy la palabra de meditación, nuestra hermana Estefanía traía el Salmo 86:11. Dice, enséñame, oh Jehová, tu camino y caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Amén. El clamor, aquel clamor que tuvo aquel pueblo. Amén. Que dice la palabra de Dios que Dios se arrepintió del mal que iba a dejar caer sobre ese pueblo. Pero ¿por qué no lo hizo? Porque aquel pueblo se humilló. Aquel pueblo oró delante de la presencia de Dios. Y esto es lo que está pidiendo hoy nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que le podamos clamar. Tal vez nos sentimos como Jonás, allá dentro de ese pez y no viendo nada. Porque no creo que Jonás viera algo de adentro de aquel pez. Sintiendo tal vez la presión de aquella profundidad, aquella opresión. Mas Jonás clamó. Amén. Y todo lo que tuvo que acontecer para acordarse de Dios, para no seguir altercando contra la voluntad de Dios. Amén. Y esto es lo que hoy Dios nos trae. Amén. De que pueda haber un corazón dispuesto, hermano, delante de la presencia de Dios. La palabra de Dios nos habla que Dios se arrepintió del mal. Tal vez estamos a tiempo, hermano. Estamos a tiempo de que Dios pueda ver esa humillación en el día de hoy cuando usted lo sienta, porque el corazón, como decía anteriormente, tiene que estar dispuesto. Amén. Amén. Dios los pueda estar bendiciendo y que pueda tener ese encuentro con Dios. Sabemos que Dios siempre espera a sus hijos. Amén. Para que le busquen. En espíritu y en verdad, como dice su palabra. Amén.
pueblo de Dios bendecido. Amén. Gloria a Dios. Amén.